Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. El Instituto de Política Pública de California es un instituto que informa y mejora la política pública a través de investigación independiente y objetiva. Y tenemos hoy con nosotros a Joe Hayes del PPAC, por sus siglas en inglés, con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado. En el día de hoy vamos a discutir un informe en el que tú trabajaste con Laura Hill y específicamente es sobre los migrantes en el estado de California. Vamos a hablar un poco del estado de California, cuántos inmigrantes tiene en realidad y cómo se compara eso a nivel estatal y del país. Bueno, California es el hogar de más de 10 millones de inmigrantes, cerca de 1 de cada 4 de la población nacida en el extranjero en todo el país. Es una cifra bastante grande. Sí, pero bueno, es un estado muy grande comparado, también. exacto. Sí. Y en el año 2015, el año más reciente para que tenemos información, el 27% de la población de California había nacido en el extranjero, cerca doble el porcentaje que obtienen en los Estados Unidos en total. También la mitad de los niños en California, si sean inmigrantes o no, tienen al menos un padre inmigrante. ¿De dónde vienen todos estos inmigrantes a California? Bueno, la gran mayoría de inmigrantes de California nacieron en América Latina, es decir, 52% de América Latina, o en Asia, 39% vienen de Asia. Cabe notar que California tiene poblaciones considerables de inmigrantes provenientes de docenas de países, pero los principales países son de México, con 4.3 millones de inmigrantes aquí en California, China, con casi 1 millón de inmigrantes, después las Islas Filipinas, India y Vietnam. Te puedo decir que todos estos datos son muy acertados porque el Instituto Maddie hacemos una celebración de Citizenship Ceremonies y por lo general estos son los países en que más asistentes tienen y más aplausos reciben una vez reciben su ciudadanía, contestamos. Hablemos ahora de los inmigrantes indocumentados. ¿Cuántos inmigrantes indocumentados llaman California a su hogar? En California viven más de 2 millones de inmigrantes indocumentados. Cabe notar que estamos hablando de inmigrantes indocumentados. También se refiere unas veces los términos inmigrantes ilegales o inmigrantes no autorizados, si estamos hablando de trabajar, por ejemplo. En el 2014, California fue el hogar de un estimado de entre 2.3 y 2.6 millones de inmigrantes indocumentados, y eso representa alrededor de 6% de la población en total. A nivel nacional, en cambio, la población de inmigrantes indocumentados es de aproximadamente 11 millones. Entonces, cerca de la cuarta parte de los inmigrantes indocumentados en todo el país residen aquí en California. ¿Y es cierto que la población indocumentada está disminuyendo, o por lo menos se dice que desde el 2007? ¿Es eso verdad o no? ¿Qué encontró el informe que ustedes pudieron hacer? Sí, es así. Sabemos que un motivo muy importante para la inmigración, si sea documentada o no, es la oportunidad económica. Y después de la crisis económica del año 2008, hemos visto que disminuyó la tasa de inmigración, es decir, menos inmigrantes llegaron a los Estados Unidos, más inmigrantes regresaron a sus países, muy probablemente por causa de la carencia de oportunidad económica aquí en este país. Y además hemos visto un aumento de deportaciones bajo la administración de Obama y tanto como la de Trump. Y esta combinación de menos inmigrantes nuevos, regresos voluntarios y un aumento de deportaciones ha resultado en un aumento del periodo promedio de residencia en los Estados Unidos, con ahora 66% de inmigrantes indocumentados habiendo vivido en el país más de 10 años.
¿Y qué condados de California tienen el mayor número y la mayor proporción de residentes indocumentados que podemos saber? Hablando del número de inmigrantes indocumentados, los condados con el mayor número de residentes indocumentados son los condados más grandes en términos de población, ¿no? Entonces estamos diciendo de Los Ángeles con 814,000 inmigrantes indocumentados, después Orange con 270,000, después Santa Clara, San Diego, Alameda, Riverside, los condados más grandes. Pero entre los condados con mayor proporción de inmigrantes indocumentados en sus poblaciones, se encuentran condados rurales, tanto como urbanos. Los condados, por ejemplo, de Monterrey y San Benito, cuentan con casi 13% de sus residentes siendo indocumentados. Y el condado de Napa también tiene 11%. Pero Santa Clara, por ejemplo, tiene casi 10% de su población sin documentación. Y otros condados con tasas muy altas, es decir, entre 8 y 10%, incluyen lugares agrícolas como el condado de Santa Bárbara, Merced, Imperial, y centros urbanos también, como Alameda y Los Ángeles. ¿Y de dónde vienen? Ya hablamos de la mayoría de inmigrantes en general, pero ¿de dónde vienen la mayoría de inmigrantes indocumentados al país y específicamente en California? Bueno, empezando en todo el país, 78% de los inmigrantes indocumentados son de América Latina. Una leve mayoría, es decir, 52%, son de México solamente. La mayoría de los restantes son de Asia, es decir, 13%, pero cientos de miles de indocumentados también vienen de África y de Europa también. Hablando solo de California, el Pew Research Center calcula que para el año 2014, 71% de la población de inmigrantes indocumentados en California vinieron de México solamente. Son datos muy importantes y te agradezco por compartir con nosotros. Al regresar continuaremos discutiendo con Joe Hayes del PPAC todos esos datos sobre la migración en California y el país. Continuamos discutiendo con Joe Hayes del PPAC, del Instituto de Políticas Públicas de California, su último reporte de toda la información sobre la migración en California. Estamos discutiendo sobre los inmigrantes indocumentados específicamente en este momento y una gran parte de los Estados Unidos se cree que los trabajadores indocumentados vienen precisamente para oportunidades económicas, buscando trabajo. ¿Qué proporción de la fuerza laboral específicamente en California está compuesta por trabajadores indocumentados que ustedes puedan saber? Porque es una información que es diferente, es difícil de recolectar, me imagino yo. Y si se concentran ellos en ciertas industrias específicas o no. Sí, casi 1 de cada 10 trabajadores en California, es decir, 9%. Es un inmigrante indocumentado y esta es la segunda mayor concentración estatal de trabajadores indocumentados en todo el país, tras el estado de Nevada, que tiene una tasa de 10.2%. La fuerza de trabajo en California incluye alrededor de 1.75 millones de inmigrantes indocumentados, de acuerdo con Pew Research Center. Y los inmigrantes indocumentados trabajan desproporcionadamente en la agricultura, construcción y fabricación. Hay una percepción y es en cuanto al nivel de educación de estos trabajadores. Muchos piensan que como están en el nivel agrícola no tienen tanta educación como podrían tener otros, pero en realidad, ¿qué encontró su estudio? No tenemos datos muy buenos sobre la educación de inmigrantes indocumentados. Hablando de la población total de inmigrantes en California, podemos decir que tienen niveles de educación muy altos y muy bajos. Es decir, que, por ejemplo, en 2015, 34% de los inmigrantes en California, mayores de 25 años, no habían completado la preparatoria, comparado con solo 8%, digamos. 8% de los residentes californianos que nacieron aquí en los Estados Unidos. Por otro ejemplo, 28% de los residentes nacidos en el extranjero había obtenido al menos un grado universitario, comparado con 35% de los nacidos aquí en los Estados Unidos.
Pero hablando, por ejemplo, solo de los inmigrantes recientes y los inmigrantes de Asia, ellos tienden a tener altos niveles de educación. Más de la mitad, es decir, 52% de los que llegaron en los últimos 5 años y 58% de aquellos que vinieron solo de Asia habían obtenido por lo menos un grado universitario. Y existe otra percepción que por eso es que te tenemos a ti invitado, porque ustedes nos dan las cifras y nos dan una mejor idea de lo que en realidad está sucediendo. La percepción es que muchos de estos inmigrantes indocumentados no tienen trabajo y que están desempleados. ¿En serio qué muestran los números? Bueno, hablando de la población indocumentada, la gran mayoría es de la edad de trabajar, por eso vinieron la gran mayoría. Sí, habíamos hablado de eso, esa es otra percepción que se tenía. Sí, y recuerda que la población de inmigrantes indocumentados representa solo 6% de la población estatal, pero representan 9% de la fuerza laboral, es decir que son más propensas a estar en la fuerza laboral que el promedio estatal. ¿Qué porcentaje muestra la investigación sobre el impacto de los inmigrantes indocumentados y las tasas de desempleo comparativos con los residentes legales y los ciudadanos? Bueno, la mayor parte de los trabajadores indocumentados tienen bajos niveles de educación y se encuentran en empleos que mayormente no requieren mucha facilidad con inglés. Entonces, unas investigaciones han mostrado que por ese motivo no se encuentran en competencia con los trabajadores nacidos en los Estados Unidos. Hay otras investigaciones que muestran que puede haber un pequeño efecto en cuanto a los trabajadores de muy bajos niveles de educación o también en cuanto a otros trabajadores inmigrantes. Y muchos se preocupan específicamente con los beneficios del gobierno y esa es una discusión muy grande de las legislaciones que se está hablando. ¿Es cierto que se creen que muchos de esos inmigrantes indocumentados llegan simplemente para obtener los beneficios del gobierno? Pues la mayor parte de los beneficios estatales, tanto como federales, no son disponibles a los inmigrantes indocumentados. Los indocumentados no son elegibles para recibir, por ejemplo, CalWORKs, ni SNAP, mejor conocido como Food Stamps, ni para participar en Covered California, es decir, el programa de seguro de salud. Cabe notar que los niños indocumentados sí pueden asistir a las escuelas públicas, como es la ley federal, y los niños que son ciudadanos estadounidenses por causa de haberse nacido aquí, aunque sus padres sean indocumentados, sí son elegibles ellos mismos, los niños, para recibir los beneficios gubernamentales, igual que cualquier otro ciudadano estadounidense. Perfecto. Al regresar vamos a seguir discutiendo qué está sucediendo con la población migrante de los documentados e indocumentados aquí en California y también en el país en general. Quiero también recordarles que este y otros reportes del Instituto de Políticas Públicas de California, o PPAC por sus siglas en inglés, están disponibles en inglés y en español en la página de internet del ppac.org para todas las personas que quieran ver en más detalles estos informes y mucho más. Ya regresamos, este es el Informe Maddie. Muchos inmigrantes indocumentados viven con sus familiares. Momento, iba a decir el costo y se me olvidó. 5 millones, 5 millones. Ok. Muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos viven con algún familiar. De hecho, casi 5 millones de los niños tienen un padre indocumentado, según estimaciones del Instituto de Política Migratoria. Estamos discutiendo con Joe Hayes del Instituto de Políticas Públicas de California, o PPAC, su último informe y reportaje que nos ayuda a entender un poco más estas cifras de los migrantes. Gracias por estar con nosotros, Joe. Continuemos hablando de la situación con los niños. La mayoría de estos niños, el 79% de los ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el informe, es una consecuencia de las estadísticas que los niños van a las escuelas porque vienen con familias que están y viven aquí, así están indocumentados. Sí, como ha dicho, muchos inmigrantes indocumentados viven con familiares que son ciudadanos. En todo el país, empezando, más de 5 millones de niños tienen un padre documentado por lo menos.
y 79% de esos niños son, ellos mismos son ciudadanos estadounidenses. Eso viene los números vienen del Instituto de Política Migratoria. En California, cerca de 12% de los escolares de los grados kinder hasta 12 tienen por lo menos un padre indocumentado, y eso viene del Pew Research Center. A nivel nacional, más de 750,000 jóvenes han recibido alivio de deportación a través del programa federal denominado Acción Diferida por los Llegados en la Niñez, o por sus siglas en inglés, DACA. El conocido como DACA, que está tanto en las noticias últimamente. Específicamente una cuestión relacionada con el DACA o el Programa de Acción Diferida para Llegar a la Infancia es, ¿puede describirnos brevemente en realidad qué es este programa y el número de jóvenes que cubre a nivel nacional y específicamente en California? DACA confiere alivio en cuanto a deportación y también confiere permisos de trabajo para quienes hayan llegado a los Estados Unidos como niños indocumentados. ¿Y es específicamente algunos países, verdad? ¿O es cualquier niño que haya venido? En cualquier, okay. De cualquier país sería. En California, más de 200,000 beneficiarios de DACA viven aquí en California, de acuerdo con los servicios de ciudadanía y migración de los Estados Unidos. Esos son datos oficiales. Pero el futuro del programa DACA está bastante incierto. El presidente Trump ha terminado el programa, o ha dicho que lo va a terminar, pero ha dado también al Congreso unos 6 meses para elaborar algún alternativo. Y algunos miembros del Congreso han prometido pelear por el programa. Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar con Sí, la decisión oficial es que tiene hasta cierta fecha para terminarse, pero todavía no hay una solución, ni para los que lo quieren terminar, ni para los que quieren continuar. Tienes razón. Nuestros televidentes están muy pendientes de eso. Otra situación que está mucho en las noticias actualmente es lo que se llama las políticas de santuarios. ¿Qué son los sanctuary policies? En inglés las comentan, para los inmigrantes indocumentados. ¿Qué son estas políticas de inmigración y en realidad cuál es el impacto que tienen en la aplicación de una ley de este tipo? Eso ha cambiado mucho en las últimas semanas. Para empezar, el santuario se refiere a la limitación de la asistencia local a los oficiales federales de inmigración. El estado de California recién aprobó una ley declarándose un estado de santuario. Hemos escuchado mucho de municipalidades de santuario, condados de santuario. Ahora California se declaró un estado de santuario. Y eso prohíbe la cooperación entre varios oficiales locales, por ejemplo, la policía municipal o el alguacil del condado, en los esfuerzos de agencias federales de inmigración. Sin embargo, en esta ley hay varias excepciones, ciertos crímenes, por ejemplo, o tales circunstancias, bajo las cuales puede haber algo de cooperación o comunicación entre oficiales locales y sus contrapartes en las agencias federales. Exacto, es discusiones que siempre vemos con muchos de los temas que tratamos en política pública. Depende de lo que sea local, condado, federal y estatal. Esperamos que simplemente la solución y el acuerdo sea total de que beneficie en general a los ciudadanos que están buscando esa ayuda. También hay un debate que se habla sobre cómo se puede buscar un modo en que los inmigrantes indocumentados lleguen a algún momento en obtener una ciudadanía. Esa es una discusión que a nivel federal ha discutido por mucho tiempo, pero específicamente aquí en California, ¿dónde están los californianos en ese tema? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes tienen un sondeo que nos podrá mostrar algunos números sobre eso? Bueno, la mayoría de los californianos respaldan un camino hacia el estatus legal para los inmigrantes indocumentados. Y este nivel de apoyo ha seguido siendo muy alto. Desde enero de 2016, la encuesta estatal de PPIC ha preguntado 4 veces a los californianos si debe haber un camino para que los inmigrantes indocumentados permanezcan en el país legalmente si cumplen ciertos requisitos.
Y en cada ocasión, 82% o más de los adultos de California han apoyado esta idea. Y tuvieron un proceso legal que también dijo el 65% de los californianos en el 2017 favorecieron también la idea de que se promoviera una política pública a nivel federal, ¿verdad? Sí, el 65% de californianos. El 65%. Bueno, lo han preguntado varias veces, pero la última vez creo que fue en enero de este año, y la tasa fue de 65% que favorecieron la idea de que California creara su propia política de ciudadanía separada del gobierno federal con el fin de proteger los derechos legales de la población de inmigrantes indocumentados. ¿Y el PPAC tiene alguna información en cuanto a las líneas partidarias, republicanos y demócratas, en cuanto a las opiniones? Y también los independientes, porque todos en la esfera de política, todos tienen una perspectiva. ¿El PPAC pudo tener alguna información sobre eso? Sí, en esta pregunta misma, las líneas partidarias en California varían ampliamente, ¿no? en el apoyo. El apoyo es de 80% de los demócratas, solo 27% de los republicanos y 59% de los independientes. En cambio, la otra pregunta en que estábamos hablando antes de un camino a estatus legal, fue una mayoría de cada partido que apoyaron esta idea. Sí, simplemente no están limitándose a todo, pero algunas opciones están más de acuerdo. Exacto. Te quiero agradecer mucho a Joe Hayes del Instituto de Políticas Públicas de California, PPAC por sus siglas en inglés, por las investigaciones que producen y por haber estado con nosotros discutiendo hoy todo sobre los inmigrantes. Quiero recordarles a todos que estos reportes y muchos más pueden encontrarlos en el sitio website del ppac.org, el Instituto de Políticas Públicas de California. Los informes están en español y en inglés. Y si quieren saber todo lo que pasa también en política pública a nivel estatal y local, solamente tienen que seguirnos en el mariinstitute.com. Este es el Informe Mari. Yo soy María Jeans. Gracias por estar con nosotros. Estábamos discutiendo el último informe del Public Policy Institute of California en cuanto a los inmigrantes. Ahora tenemos con nosotros a Liam Dillon del periódico Los Angeles Times. Gracias por estar con nosotros. Quiero hablar contigo un poco más sobre las implicaciones políticas de toda esta discusión de la inmigración. Algunos han escrito, muchos periodistas han dicho que es hora de que los californianos se relajen un poco en este tema de inmigración, específicamente en lo que se trata de DACA. Y ¿tú por qué crees que están sugiriendo eso? Sí, en mi opinión, probablemente es porque tenemos muchísimos inmigrantes en este estado y por muchos años hemos tenido esta situación y por eso pienso que estamos en una manera o en una situación en que somos más relajados con las personas de países diferentes. Y el apuesto es con otros estados en el país y por eso pienso que tenemos esa opinión. Empezar a relajarse en cuanto a eso. ¿Cuáles creen que podrían ser las consecuencias no deseadas de un estado santuario, de lo que están hablando el sanctuary state en inglés? Sí. Es interesante porque hay consecuencias, en mi opinión, en el estado y también en el país. Es posible que el presidente y otros políticos de otros estados vayan a usar esta nueva ley para sus campañas en otros estados, ¿sí? Para el Congreso o algo así, para tener una diferencia entre los republicanos y los democráticos en otros estados. Y también en este estado es posible que los ciudadanos de aquí vayan a opinar que no sé si es suficiente o bastante para tener una opinión diferente con la situación de los inmigrantes. Sí, muchas veces lo que pasa en California puede ser un espejo de lo que podría reflejarse en otros lados. Exactamente. Los negocios y la agricultura específicamente en California no parecen estar muy de acuerdo con las políticas a nivel federal y lo que está pasando en nivel inmigración con el presidente Trump. ¿Va a ser la inmigración el problema que va a tener a los republicanos
divididos entre las políticas que quieren hacer en cuanto a comerciales y las políticas populistas que están dentro del partido? Sí, es un problema muy grande porque los republicanos de California necesitan tener un mensaje que es importante para los hispanoamericanos y también de las personas que normalmente son republicanos en el estado, normalmente los blancos o algo así. Y por eso es difícil tener un mensaje que es bueno para los dos, ¿sí? Y en mi opinión es un problema para los republicanos de California tener este mensaje sin tener el mensaje del resto del país, ¿sí? Porque los mensajes de los políticos afuera de California son muy diferentes. Los republicanos es muy diferente a lo que están haciendo acá. Ajá, ajá. ¿Qué más consecuencias tú podría hacer interiormente? Sí, es un problema que los republicanos han tenido hace muchos años y también es importante ahora porque sus candidatos para el gobierno necesitan tener una opinión en que se puede encontrar Puedes decir en inglés, Itcote. Yeah. So they could have a candidate who can... para que puedan tener un candidato que va a apoyar esas mismas políticas sí, o diferentes. sí. 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 Y tú eres periodista, entonces es una pregunta un poco más de lo que puedas ver a nivel general, Sí. pero ¿crees que estás de acuerdo con que la noción y las ideas sobre la inmigración que tiene el Partido Republicano va a sellar la posición que va a tener durante esta generación? Bueno, es una pregunta difícil porque sí, es importante y es la verdad que los republicanos en California tener un mensaje en que los inmigrantes pueden creer, ¿sí? Y si el mensaje es contra los inmigrantes, sería mucho más difícil tener un mensaje y también... Y apoyo político por parte de ellos. Exactamente, sí. Ajá. Y los inmigrantes no solamente los que son legales, pero también los ilegales. Puede que eso pase solamente aquí en el estado de California para que puedan tener otro candidato que empiece a hablar de eso. Sí, no sé si los republicanos van a tener otro candidato en que pueden hablar sobre este tema. Hay en la campaña de los gobiernos, para el gobierno, hay dos de los republicanos ahora y un candidato, Travis Allen, tiene un mensaje que es muy contra esta ley nueva. Sí, y por eso es posible que él vaya a ganar apoyo de algunos. El espacio segundo, porque hay un grupo de republicanos y hay un grupo de personas en el estado que, en su opinión, no creen en esta ley. Bueno, muchísimas gracias, Liam, por haber estado con nosotros discutiendo estos temas de inmigración. Quiero agradecerle a Liam Dillon del periódico Los Angeles Times y también a Joey Hayes del Instituto de Política Pública de California por haber estado con nosotros en el día de hoy discutiendo todos los niveles de inmigración. Este es el Informe Maddie. Si ustedes quieren saber todo lo que está pasando en políticas públicas, solamente tienen que seguirnos en el maddieinstitute.com. Gracias por estar con nosotros.